Hace poco me autocité, cité mi tesis y al citar mi tesis cité a Kavalienka, la historia de la filosofía china de Kavalienka, una cita que yo no recordaba y en donde se decía que, bueno, no recordaba, la había dejado como para un desarrollo ulterior en esa historia de la filosofía china con una perspectiva marxista-leninista, donde se enfrentaba a Kun Sun Lun contra Lenin y por supuesto ganaba Lenin, hombre, ¿qué iba a pasar si no? En esa historia tan racionalista, materialista, tan distinta de estas historias de sinólogos como François Julian, que no hablan del pensamiento, no hablan de filosofía, sino ni siquiera de pensamiento, sino de una especie de amalgama, una especie de tofu incomible. Por cierto, dicen que Liu An, el autor de Huainanzi, inventó el tofu, pero bueno, es una leyenda. Se podría decir que su enciclopedia filosófica es un poco tofu, porque cita muchos testimonios de las obras de los antiguos de una manera mundana y sin entrar en profundidades. Bueno, pues todo lo contrario de este pensamiento tofu, de este pensamiento tofu de Julian, de Anchen, de los marxistas como Kavalienko. Eso sí que es una historia seria. Por cierto, que con una perspectiva de la que presume siempre Gustavo Bueno, y es un grandísimo admirador del diccionario soviético de filosofía, pero parece ser que no conoce esta aproximación soviética a la filosofía china, que le había ahorrado decir tonterías sobre la filosofía china, reduciéndola a Confucio, etcétera. Bueno, pues Kavalienka decía que Xunzi, bueno, vamos a pronunciarlo a la mandarina, Xunzi, en su capítulo 16 da una respuesta dialéctica a Kun Sun Lun. Y me quedé sorprendido al releerlo. Bueno, al releerlo, a lo mejor lo leía por primera vez, porque yo escribí mi tesis, pero no la leí luego. me pareció mucho, la escribí, pero no la... A lo mejor corregí y de eso da prueba el hecho de que la cita de Bertrand Russell sobre Huxi, resulta que falta una parte de la referencia bibliográfica, porque la iba a poner y luego no lo releí. O sea, yo he escrito mi tesis, pero no la he leído. Y entonces, al leer esta cita de Kavalienka, bueno, claro, leí a Kavalienka para meterlo en la tesis, pero bueno, sí, digamos que lo releo, pero lo leo por primera vez dentro de mi tesis, pues me sorprende esto de que Xunzi discuta, Xunzi, a partir de ahora Xunzi, discuta a Kun Sun Lun, porque no lo recordaba y yo tenía la idea de haber aportado todas y cada una de las citas clásicas y modernas sobre Kun Sun Lun, en búlgaro y por supuesto en chino clásico. Veo que me equivoco por partida doble, porque en el Huainanzi no sale solo las veces que yo lo citaba, sino también otra con una historia que puede que viera en su tiempo, pero sí, probablemente la vi y dije, esto no es pertinente, no tiene que ver con su doctrina, es una anécdota trivial que puede ser que la excluyera por eso, pero si Xunzi diera una argumentación detallada contra las paradojas de Kun Sun Lun, tendría que estar en mi tesis. Y vi lo que pasaba, que en realidad Xunzi de entrada no nombra nunca a Kun Sun Lun, habla de sus paradojas, pero dice muchas veces, repite muchas veces, que no merece la pena dedicarse a esas cosas, que un caballero no se ocupa en esas minucias, en esas trivialidades. Pero claro, si eso lo dice una vez, sería creíble. Y no nos vamos a ocupar de las paradojas de este señor al que no vamos a nombrar, este señor del que usted me habla, porque un letrado, un noble, un hidalgo, no se ocupa de estas minucias. Si lo dice una vez, vale, me lo creo, pero es que lo repite un montón de veces. Y estas paradojas no son dignas de estudio. Vale, segunda vez. Y estas paradojas no son dignas de estudio. Ya está empleando más tiempo
en decir que no interesan que en refutarlas. Así que al final tiene que llegar necesariamente la refutación, porque está empleando demasiado tiempo en decir que no valen, que no importan, como para que esto sea creíble. Y al final intenta una refutación que le lleva ni más ni menos que 3 páginas en la traducción. O sea que al final sí que importaba responder. Si yo no quiero responder y lo digo una vez, vale, pero si ya lo repito varias veces, no es creíble, porque estoy empleando más tiempo en escaquearme que en refutar racionalmente. Bueno, pues intenta efectivamente una refutación sin nombrar a Kun Sun Lun, y además que tampoco es muy fácil de entender. El traductor Hutton dice: tal como yo lo entiendo, y por cierto que esto no está en el capítulo 16, en el ensamblaje, en la edición, en el montaje que hace el traductor, que al final viene de la dinastía Sung, es el capítulo 22. Y ya lo digo, la palabra, el nombre de Kun Sun Lun aquí no aparece. Se entiende que está hablando de él porque habla de sus paradojas, pero no aparece su nombre. Bueno, Kafalienka, todos los que han estudiado el libro entienden que está hablando de Kun Sun Lun, pero sin nombrarlo, para no mentar a la bicha, para no hacerlo famoso, para que sus alumnos confucianos no lo estudien. Bueno, pues tal como lo entiendo, el punto de Xunzi es que hay 2 funciones en el nombrar. No voy a decir en la denominación, no vamos a complicarlo innecesariamente, no. No, más complicaciones no. Hay 2 funciones del nombrar. Uno, agrupar que son estas 2 funciones. Agrupar y diferenciar cosas, más que haya 2 tipos diferentes de nombres. Esto es también parte de su respuesta a las propuestas paradójicas de Kun Sun Lun y otros. Entonces, de una manera muy larga, básicamente viene a decir esto tal como lo interpreta Hutton, que el nombrar tiene 2 funciones: agrupar y diferenciar cosas. Bueno, es una respuesta que no satisface a nadie, a Kafalienka no le satisface, desde luego prefiere la respuesta de Lenin, aunque Lenin no leyó a Kun Sun Lun, pero Kafalienka aplica la doctrina de Lenin a las paradojas de Kun Sun Lun. Bien, capítulo 22, y Kafalienka dice 16, claro, hay que decir algo sobre el texto. Primero hay que decir algo sobre el autor. Primero hay que recordar que Kafalienka dice que Xunzi es un materialista, e incluso lo pone en la escuela de los moístas, cuando todo el mundo considera que Xunzi es el tercer gran confuciano. Confucio, Mencio y Xunzi. Pero como Xunzi es mucho más realista que Confucio, que Confucio, por supuesto que Mencio. Mencio es un optimista, piensa que el hombre es bueno por naturaleza. Xunzi piensa todo lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza y que tiene que ser reprimido y coercionado por la educación. Entonces, claro, Xunzi está más próximo en su visión realista y pesimista del ser humano a los materialistas, a los moístas, etc. Pero eso no quita que sea un confuciano y que todo esto sean tratados puramente confucianos. De todas maneras, esto, por supuesto, no es el libro de Xunzi, no es la doctrina de Xunzi tal como salió de su pluma, sino que el texto que tenemos, como dice Eric L. Hutton, fue arreglado por Liu Xian, que vivió entre el año 77 y 6 a.C. El texto tenía 322 secciones, y luego los capítulos actuales son de la dinastía... Bueno, me he equivocado de tiempo. Son de la dinastía Tang. No, son anteriores. Son de la dinastía Shang, 818 después de Cristo, y los hizo Yan Liang. Entonces luego hay distintos ensamblajes, pero bueno, al final los capítulos que sigue esta traducción, no la que sigue Kafalienka, donde la objeción a Kun Sun Lun ocupa el capítulo 16, aquí ocupa el capítulo 22, porque la que se está siguiendo es la edición del año 818 después de Cristo. Esa es la explicación de la variación de capítulos. Y bien, hay que decir que esta edición
lo dice por supuesto la publicidad, esta edición es la primera completa, pero bueno, también Knobloch había hecho una completa, me parece, Knobloch, que le da unos... Ahora hablamos, por cierto, de los años de... Knobloch ya había hecho una completa. La primera traducción en un solo volumen, eso sí, porque la de Knobloch eran varios volúmenes. Traducción del texto antiguo del Zhuangzi, que como hemos visto sigue la edición del año 818. Y es mucho texto, porque la introducción es muy breve. La introducción, con su cuadro cronológico completamente innecesario, porque es simplemente... son las dinastías, vamos, esto no hace falta... vamos, esto ya se da por sabido y además acaba en la dinastía Han, o sea, ni siquiera comprende las dinastías en las que se editó y se dividió el libro en capítulos. Bueno, pues empieza ya aquí, empieza en la página, bueno, en la página 1 de la traducción, empieza aquí, la introducción es solo esto, todo esto, bueno, hasta aquí, que estos son los índices y las concordancias, los índices y aquí está. Todo esto es el texto del Zhuangzi, que para un texto clásico chino esto es mucho. Evidentemente en chino se queda en menos, es como las lentejas. Y el sánscrito igual. Yo recuerdo que una vez me propusieron traducir un texto sánscrito clásico y yo elegí uno de Vasubandhu y me dijeron, pero esto es poco, ¿no? Pues luego crece, luego crece. Uno ve ahí los caracteres apretados, luego eso crece, mucho. Hay que tener en cuenta que el sánscrito usa muchos compuestos y en chino cada ideograma es una palabra entera, luego crece efectivamente, es como cuando uno ve las lentejas y dice, ¿va a ser poco? No, tranquilo, no va a ser poco. Bueno, ya dudo en cuanto a la fecha que dar para el nacimiento de Zhuangzi, que evidentemente no es el autor último de lo que tenemos en manos, pero se supone que son sus doctrinas, en último término. Ya dudo, porque claro, hay un gran desacuerdo entre las fechas sobre las fechas de nacimiento y muerte del Zhuangzi histórico, y yo pensaba dar la de Qian Mu, porque bueno, es de los nuestros, es de la China republicana, no de la China roja. Qian Mu da como fechas 340, del año 340 a 245 a.C. Es la fecha, es la datación más antigua. Los autores del comentario de la universidad, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Pekín dan entre 325 y 235, Youkuo 314-217, bueno, y eso se parece a las fechas que da John Knobloch, que es, creo, el primer traductor de la obra íntegra, etc., da 315 a 215. Bueno, entendamos que Knobloch tiene más datos que Qian Mu. Qian Mu además es una nota muy disonante, muy discordante, dando semejante antigüedad, y teniendo en cuenta que cuanto más nos acerquemos al presente mejor, porque aquí no tenemos al Zhuangzi original, sino a una reelaboración en capítulos, no es Zhuangzi escribiendo, sino alguien que dice Zhuangzi dijo. Pues sí, quizá deberíamos quedarnos con la de Knobloch, que más o menos se parece a la de los eruditos chinos de la China roja, de la China contemporánea, y sí, podemos dar 315, 215. O sea, es aproximado, según esto vivió 100 años, o sea, le damos un siglo entero. Venga, cogemos la de Knobloch, por tener una base, aunque la de Qian Mu es muy respetable. Pero claro, bueno, no sé, se puede decir, no, está anticuado, ahora hay más datos, no lo sé. En todo caso, este es el Zhuangzi tal como lo hemos recibido en esta edición del año 818. Está editado de una manera que me aterrorizó, porque claro, yo lo vi en fotografía y pensé que es que realmente estaba editado con esta guita, con esta cuerda, con esta soga de hilgarrar. Y digo, madre mía, esto se me va a deshacer. Estoy comprando un libro por 20 pavos o una cosa de que viene medio deshecho con esta soga. No, pero es una fotografía, es un trampantojo. En realidad es un libro en rústica
normal, que nadie se asuste si lo ve en fotografía. Imita un libro de erudito, no muy antiguo desde luego, un libro pues que podría ser del siglo XIX, incluso, claro, de principios del XX, etcétera, que nadie se asusta, que nadie se asuste. Tiene esta apariencia, pero no es real, es un trampantojo. Y claro, Sun Tzu no forma parte, como confuciano en el fondo que es, y no materialista, moísta, como decía Cavalienka, como confuciano que es, pues no es de los míos, pero hay que leer de todo. Es curioso, ¿verdad? Hay gente que ve mi canal y ve mis disertaciones diciendo que, bueno, yo soy de izquierdas, pero hay que ver de todo. Yo eso lo digo con los confucianos. Yo soy muy anticonfuciano, pero hay que leer también sus razones, y los taoístas, los moístas y otras escuelas, cuando Confucio dice algo brillante o lo dice alguno de sus discípulos, lo reconocen y lo hacen suyo. Por eso digo que hay un Confucio taoísta, un Confucio moísta, un Confucio de cada escuela, porque cada uno se apropia los dichos brillantes del maestro de los confucianos, y generalmente encontramos un Confucio muchísimo mejor fuera de la escuela confuciana que dentro. Pero aún así, aquí evidentemente hay cosas de valor, aunque hay que reconocer que los discursos de los enemigos, que sería una cosa valiosísima, de los enemigos aplastados por esa apisonadora confuciana, no se reproducen mucho con la longitud y claridad que deberían tener si quisieran refutarse. Porque, ya lo digo, al principio está diciendo muy a menudo, esto no merece la pena considerarlo, esto no es digno de un sabio, esto no. Pero al final, claro, al final tiene que intentar una refutación que como considera Cavalienka, pues no le sale. En todo caso, es un clásico, es una lectura necesaria. Ya hemos dado esta fecha aproximada, que evidentemente por su antigüedad, evidentemente, claro, por supuesto, consideramos que influye en la filosofía posterior y que debe considerarse como un igual, debe verse en perspectiva con lo que hacían los griegos en la misma época, que no era muy diferente. Eso de la superioridad griega no era muy diferente. Lo que hacían los griegos en Alejandría no era muy diferente a esto. Y esta es la edición más económica de la Universidad de Princeton. La de Knobloch está muy bien. Knobloch es un grandísimo sinólogo, pero esta es la edición popular, que yo creo que se puede conseguir, pues eso, por unos 20 pavos, que está bastante bien.